Bueno, chicos, ¿qué les iba a comentar? Bueno, las notas de las pruebas están en campus, ya eso ya se los dije. Eh, las notas no están muy buenas, yo no estoy conforme por lo menos. Y bueno, como les comentaba, les voy a dejar una actividad optativa, obviamente para el receso, para los que quieran optar a décima, ¿ya? Así que, así que bueno, esos los detalles se los voy a dar yo creo que de acá al viernes. Y, y nada, mañana es el último taller, que igual es opcional. Y el viernes hay ayudantía y los invito a que se conecten porque va a ser prácticamente la única instancia en la que van a resolver ejercicios un poco más complejos y qué sé yo de la materia que se va a evaluar en la tercera prueba. ¿Ya? Así que bueno, hoy día vamos a... No sé si alguien tiene alguna consulta antes de empezar. Hay poquitos conectados, pero igual quizás alguien quiere preguntar algo. De no ser así, vamos a comenzar con la última clase ya de materia de la asignatura. El taller 3, profe, va a ser de algún contenido específico que hemos visto esta semana, semanas anteriores, o Sí, no está por definir el tema. sí, creo que se los comenté en un correo. La materia que se va a evaluar va a ser centroide. Ya, centroide es la materia que vimos la semana pasada y la antepasada. Centroide no momentos de inercia. Centroide de área y de línea. Esa es la materia del taller. Vale, perfecto, gracias. Ya. Así que hoy día vamos a ver lo que es momentos de inercia. En particular, la clase anterior vimos momentos de inercia de figuras simples, ¿cierto? Vimos que el momento de inercia es una propiedad que representa la inercia, valga la redundancia, que tiene un cuerpo a la rotación, o sea, la dificultad que opone un cuerpo según su geometría a, a ponerse en movimiento rotativo. Y se calculaba por medio de una integral, ¿cierto? O sea, son dos momentos de inercia respecto a cada eje y había que resolver una integral que involucraba, ¿cierto? Un parámetro al cuadrado. Un parámetro al cuadrado. Bueno, hicimos un par de ejemplos en los cuales resolvimos la integral para un triángulo y para un rectángulo, si mal no recuerdo, y hoy día la idea es poder expandir un poco eso y ver cómo se calculan los momentos de inercia para figuras compuestas, ¿cierto? Figuras compuestas, figuras que están formadas por varias, ¿cómo se llama? Figuras simples. Y para eso se hace uso de un teorema, que es el teorema de los ejes paralelos. Ya, el teorema de los ejes paralelos se basa en un momento de inercia que es particularmente importante, que es el momento de inercia respecto a los ejes centroidales, ¿ya? Cada área, ¿cierto? Tiene su centroide. Acá está el centroide de esta área, por ejemplo. Nosotros ya sabemos calcularla. Y en ese centroide hay dos ejes, ¿cierto? Ortogonales, X' e Y'. Y esos ejes los vamos a llamar ejes centroidales, ¿ya? Porque pasan por el centroide. El teorema de los ejes paralelos me permite calcular el momento de inercia respecto a otro par de ejes. Por ejemplo, en este caso serían los ejes XY. Los ejes X, fíjense que son paralelos. El eje X es paralelo al eje X', ¿cierto? Y está separado una distancia de Y. Esa es la distancia que separa los ejes. Y el eje Y es paralelo al eje Y' y está separado una distancia de X. Entonces tengo los ejes centroidales por un lado y tengo otro par de ejes, cualquiera puede estar en cualquier posición, que está separada a cierta distancia, pero son paralelos a los ejes centroidales. Entonces el teorema de los ejes paralelos me permite, si yo conozco el momento de inercia en el centroide, en los ejes centroidales, si yo conozco el momento de inercia de acá, me permite hacer una operación matemática para conocerlo acá. Y con el eje X también. Si yo conozco el momento de inercia acá, me permite hacer el cálculo para conocer el momento de inercia acá. Sin necesidad de volver a resolver la integral y demás. Y así esa es la idea. Poder no hacer ese cálculo que quizás es más complicado.
Entonces, bueno, vamos a deducir ahora de dónde surge ese teorema de los ejes paralelos, y para eso definimos un elemento diferencial de área. Acá está el de A, ¿cierto? Ese de A va a tener dos coordenadas, las coordenadas respecto a los ejes centroidales, que van a ser la coordenada x' e y', y las coordenadas respecto al otro par de ejes, ya al eje estándar, digamos, o arbitrario, mejor dicho, que van a ser x e y. Entonces, la transformación de una coordenada a otra estaría dada por esta fórmula. ¿Sí? La coordenada respecto al eje y va a ser igual a la coordenada respecto al eje y' más d sub i. ¿Sí? Se ve la relación acá. Y bueno, en realidad es la coordenada respecto al eje x, que vale y, la distancia, es igual a y' más d i. Y para el x pasaría lo mismo. X es igual a x' más d. Pero acá vamos a usar de ejemplo la coordenada y. Entonces tenemos esa relación de transformación, digamos, entre coordenadas. Entonces, luego sabemos que por definición el momento de inercia respecto, digamos, a cualquier eje está dada por esta fórmula. El momento de inercia respecto al eje x es la integral del i cuadrado por el de a. Y esa es la fórmula que vimos en la clase anterior. Entonces, si ahora en esta ecuación reemplazamos esta relación de transformación de coordenadas, ¿cierto? Me va a quedar esta integral de acá. Me va a quedar y' más di al cuadrado por d. Así que se desarrolla este cuadrado de binomio. Tenemos el primero al cuadrado, que sería el i' al cuadrado, más el i', más dos veces, perdón, el i' por el de i, más el de i al cuadrado, que como es una constante, es una instancia que no es variable, digamos, que separa los ejes, se puede sacar de la integral al cuadrado. Me quedan estas tres integrales de aquí. Me quedan esas tres integrales. Entonces vamos viendo qué representa cada una. ¿Qué representa cada una? La primera integral, si nos damos cuenta, igual es un momento de inercia, porque igual conlleva una coordenada al cuadrado integrada en toda el área. Y esa coordenada está medida ahora a partir del momento, a partir del centroide. Así que esta integral de acá, la primera, sería el momento de inercia centroidal. El momento de inercia respecto al centroide. ¿Sí? Y su x, acá le vamos a poner barra cuando sea momento de inercia centroidal. Luego, la segunda integral representa el primer momento del área con respecto al eje centroidal x'. O sea, si se fijan, esta es la integral que vimos ya hace 2 o 3 clases, que es el primer momento respecto al eje centroidal. Esta de acá vendría siendo el segundo momento. ¿Cierto? Esta es la integral que definía el centroide por esta ecuación, ¿cierto? El i barra era la integral de i por dA sobre la integral de a o el área. Bueno, acá se pasa multiplicando y queda esta ecuación. Ahora, puesto que el centroide está localizado sobre este eje x', ¿cierto? Acá está el centroide, está localizado sobre ese eje x', entonces el primer momento respecto a ese eje es 0. Es 0, porque el i barra vale 0. Acá, en este caso, vale y 0 respecto al eje x'. Entonces, esta integral vale 0. ¿Sí? Quizás cuesta un poco visualizar por qué vale 0, pero es más que nada porque acá estamos calculando el primer momento respecto al eje x', y ese primer momento vale 0 porque el centroide está sobre ese eje. Está sobre ese eje. Entonces, esa integral, la segunda, da 0. Y la última integral, simplemente la integral de área, y esa es igual al área total de la figura. Entonces, a fin de cuentas, me queda esta formulita de acá. Esta formulita de acá. Y esta fórmula, lo que me está contando, lo que me está diciendo, es que el momento de inercia respecto a un eje cualquiera x es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal más el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Eso es lo que me está contando. Entonces, ¿qué es lo que me implica esta fórmula? Me implica que si yo conozco el momento de inercia respecto al eje x', este momento de inercia y barra, si yo conozco este momento, y yo quiero conocer el momento de acá abajo, simplemente lo que hago es sumarle
el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Listo. Y lo mismo pasa con respecto a los ejes Y. Si yo conozco el momento respecto a este eje Y, al eje Y', y quiero conocer el momento de inercia respecto al eje Y, que lo vamos a llamar Y sub I, simplemente lo que hago es sumarle el área por la distancia al cuadrado. Distancia X en este caso, al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Bueno, acá está resumido un poco lo que les acabo de mencionar. Las variables, ¿cierto? Los momentos de inercia que no tienen las barras son los momentos de inercia respecto a los ejes arbitrarios. Los que tienen las barras son los momentos de inercia centroidales, luego están las distancias que separan los ejes y las áreas. Y la ecuación se lee de esta manera, ¿cierto? El momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto al eje paralelo. Ojo que tiene que ser paralelo. Tiene que ser paralelo y además la distancia tiene que ser la distancia perpendicular. Ya tiene que ser la distancia más corta. No puede ser una distancia así. ¿Ya? Ahí me estaría equivocando. Tiene que ser la distancia más corta. Es igual al momento de inercia respecto al eje paralelo que pasa por el centroide, más el producto del área por el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes. Otro detalle es que el momento de inercia siempre, en el fondo lo que me permite es trasladar los momentos de inercia de un eje a otro, ¿cierto? Yo traslado el momento de inercia del eje X' al eje X, sumándole el área por la distancia al cuadrado. Esa es la idea. Pero siempre, siempre, chicos, tengo que partir del eje centroidal. ¿Ya? Esa ecuación, la ecuación vale solamente para el eje centroidal. No vale entre dos pares de ejes cualquiera. Por ejemplo, si yo tuviera un tercer eje, un eje X1, yo no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos entre el eje X y el eje X1. No puedo. Siempre tiene que ser entre el eje centroidal y cualquier otro eje. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio más difícil, por ejemplo, en el que yo conociera respecto al eje X y quisiera conocer respecto al eje X1, tendría que primero trasladar al centroidal y luego del centroidal trasladar al X1. Pero no puedo hacer la traslación directa desde el X al X1 porque esta ecuación no vale si no involucra al eje centroidal. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces se puede emplear el mismo teorema, ¿cierto? Es válido para los momentos de inercia polares. Los momentos de inercia polares. Si yo, bueno, la deducción es más o menos similar, digamos. Si yo tengo, por ejemplo, el momento de inercia polar conocido respecto al centroide, que sería este JC barra, ¿cierto? Si yo conozco el momento de inercia respecto a ese polo, a ese centro, yo puedo trasladarlo a un punto cualquiera, al punto O, sumándole, ¿cierto? El área por la distancia al cuadrado. Pero acá sí, la diferencia es que la distancia es la distancia que existe entre un punto y otro. Entre un punto y otro. La distancia entre puntos, recta. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que sería determine el momento de inercia de un área circular con respecto a una línea tangente al círculo. No sé si hasta acá alguien tendrá alguna duda o algo que no haya quedado claro. Voy a preparar el ejercicio para mientras alguien pregunta algo, si no, no importa. Entonces... Todo claro hasta ahora, profe. Ya. Ya, bueno, aquí está nuestro ejercicio. Este ejercicio es bastante simple. Nosotros tenemos los ejes centroidales, ¿cierto? Y quiero calcular, ¿no es cierto? El momento de inercia respecto a una línea tangente. Entonces vamos a dibujar una línea que sea tangente al círculo. Digamos que esta de acá. La vamos a llamar a este eje X1.
X1. Entonces vamos a ver, la clase anterior nosotros calculamos un momento de inercia, si no me equivoco. Aquí está. Calculamos el momento de inercia respecto al eje X. Y me dio que valía pi cuartos por r a la cuarta. Sí, esto lo hicimos en la clase anterior. Calculamos el momento de inercia polar y luego a partir de esta igualdad calculamos los momentos de inercia rectangulares. Me dio pi cuartos por r a la cuarta. Pi cuartos por r a la cuarta. Entonces, nos vamos a traer ese resultado para ocuparlo acá, para no hacer el cálculo nuevo. Entonces acá tendríamos que el momento de inercia centroidal, así que le ponemos la barrita, respecto al eje X, vale pi cuartos por el r a la cuarta. Entonces yo ahora quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X1, que el eje que está acá abajo, va a ser igual a el momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. ¿Cierto? La distancia en este caso vendría siendo esta de acá. Vendría siendo esa la distancia. Entonces, aquí estaría la distancia. Tendríamos que el momento de inercia respecto al eje X1 va a ser igual a pi cuartos por el radio a la cuarta más el área, que es pi por r al cuadrado, ¿cierto? El área del círculo, el área completa, pi por r al cuadrado, y la distancia en este caso vale r. Vale r. Entonces esto iría por r al cuadrado. Me quedaría pi cuartos por r a la cuarta más pi por r a la cuarta. Y esto me daría 5 cuartos de pi por r a la cuarta. Entonces, se fijan que el teorema es súper útil porque resolver la integral respecto al eje X1 es algo sumamente complejo. Es difícil porque no puedo ocupar coordenadas polares y tendría que definir las funciones de la circunferencia, integrar, y sería más difícil. También este teorema tiene una implicación y es que el momento de inercia más pequeño siempre va a ser el centroidal. Siempre va a ser el centroidal, porque cualquier otro eje ya le estoy sumando algo. Entonces, eso lo que me implica es que la menor inercia a la rotación uno la tiene respecto a su centroide. La tiene a su centroide. Eso respecto a este ejercicio, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda. Aquí venía otro ejemplo. Determine el momento de inercia del triángulo con respecto a su eje centroidal paralelo a su base. Ya, igual vamos a resolver este ejemplo, porque igual es interesante. Igual es interesante, a ver. Igual vamos a usar los resultados de la clase anterior. Ya, aquí lo que me está contando este problema, me dice, determina el momento de inercia del triángulo respecto a su eje centroidal paralelo a su base. Entonces nosotros sabemos que el triángulo tiene un centroide por alguna parte. Digamos que el centroide pudiese estar, digamos que acá. Aquí, ¿cierto? Centroide. En ese punto, ¿cierto? Hay un eje que es paralelo a la base, que sería ese eje, le vamos a poner X1. Y la distancia que separaría los ejes, porque nosotros, la clase anterior, si ustedes lo piensan, o si hacen memoria, a ver dónde está el ejercicio, acá está. Nosotros calculamos el momento de inercia respecto a la base. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio acá. Nos dio BH cubo doceavos. BH cubo doceavos. Entonces acá yo conozco el momento de inercia respecto al eje X. BH cubo doceavos. Yo ahora lo que quiero conocer es el eje centroidal. O el momento de inercia respecto al eje centroidal.
Esa es la variable que no conozco. Entonces la ecuación lo que me dice a mí es que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Pero ahora el momento que yo conozco es este y el que no conozco es este. Entonces acá tengo que hacer el despeje. Tengo que hacer el despeje simplemente. El momento de inercia centroidal va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X menos el área por la distancia al cuadrado. Entonces acá tendríamos B por H cubo doceavos menos el área que es base por altura, ¿cierto? Dividido en 2 para un triángulo. Y la distancia sería la coordenada I del centroide, que ya la conocemos, ¿cierto? Sería esta distancia. Esa es la coordenada del centroide y vale H tercio. H tercio, ¿cierto? Un tercio de la altura. Eso igual lo calculamos hace un par de clases. Entonces esto iría por H tercio al cuadrado. Veamos si podemos desarrollar esto. BH cubo doceavos menos B, acá me quedaría un H cuadrado por otra H, BH cubo. Y aquí me estaría quedando un 9. Me estaría quedando un 9 por 2, 18. Por 2, 18. Y el mínimo común múltiplo entre 6 y, o sea, entre 12 y 18 debería ser 36, ¿o no? 36. 36 y acá me faltarían, para llegar a 36, 3, BH cubo menos 2 por BH cubo. Esto me haría BH cubo 36. Sí, aquí está, acá la tenía en la diapo. Entonces se fijan que el momento de inercia más pequeño siempre es el centroidal. Acá es más pequeño que el respecto a la base, por ejemplo. Ese sería el segundo ejemplo. Ya, acá tenemos algunos momentos de inercia respecto de figuras comunes respecto a ejes importantes. Por ejemplo, para el rectángulo tenemos los dos momentos de inercia centroidales. Los dos momentos de inercia centroidales, que serían este y este. Y los momentos de inercia respecto a sus dos bases. Y también el momento de inercia polar respecto a su eje. Acá tenemos el del triángulo, el respecto a su base, no, el respecto a su centroide, el respecto a su base. Y acá tenemos para el círculo los momentos de inercia respecto a su centroide, a los ejes centroidales y al centroide en el momento de inercia polar. Semicírculo, tenemos también acá los momentos de inercia respecto al... No a los ejes centroidales, acá solamente el eje Y es centroidal. El eje X no es centroidal, ¿sí? Como el de la base del semicírculo. Y el momento de inercia acá respecto al eje O, al punto O, ¿cierto? No respecto al centroide. Y acá lo mismo, XY y respecto al origen. Así que bueno, a partir de estos datos, en verdad, aplicando el teorema de los ejes paralelos, puedo calcular el momento de inercia en cualquier parte. Ya, ahora por último vamos a ver lo que son las áreas compuestas. Que al final una de las finalidades es
es hacer este cálculo, calcular o sea, momentos de inercia para áreas compuestas. Bueno, básicamente cuando un área se puede descomponer en figuras más simples, cuyos momentos de inercia son conocidos, como por ejemplo los que yo les acabo de entregar en las diapositivas anteriores, se puede determinar el momento de inercia del área total simplemente sumando algebraicamente los momentos de inercia respecto del mismo eje de cada una de sus partes. Sin embargo, antes de hacer esa suma, yo tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos para tener los momentos de inercia respecto a todos los momentos de inercia tenerlos respecto al mismo eje. Y ahí yo puedo sumar, ¿sí? Entonces lo que hago es básicamente divido la figura en todas las partes que yo estime conveniente y calculo los momentos de inercia de cada parte respecto al mismo eje usando el teorema de los ejes paralelos y luego sumo. En particular, hay un caso especial que es cuando un área tiene un agujero, ¿cierto? Tiene una sección en la que no hay, digamos, no hay material. En ese caso, el momento de inercia de ese agujero se puede restar. Se puede restar si yo tomo en cuenta el momento de inercia de la figura como si tuviera materia, le resto luego el agujero. Entonces, bueno, un paso a paso sería primero dividir el área en partes indicando la distancia perpendicular del eje especificado con el eje centroidal de cada una de las partes. Luego se calcula el momento de inercia respecto al eje centroidal de cada parte usando las fórmulas anteriores. Luego aplico el teorema de los ejes paralelos para trasladar el momento de inercia al eje de interés. Y finalmente sumo o resto, ¿cierto? Dependiendo de si son agujeros o si son partes, digamos, con material. Vamos a ver un ejemplo, que es este de acá. En general, chicos, cuando estén en algún ramo superior, muchas veces lo que se busca es calcular el momento de inercia de perfiles de viga, por ejemplo, que puede ser esta viga T, respecto a su eje centroidal. Y para eso se hace uso de lo que acabamos de estudiar. Así que vamos a resolver este ejemplo, que sería este de acá. Bien. Hay que leer bien lo que se nos está pidiendo, primero que nada. Dice, determina el momento de inercia de la sección transversal, que sería esta área, respecto al eje centroidal de la viga. ¿Ya? El problema de partida acá es que yo no sé dónde está el centroide. Yo no sé dónde está el centroide. El centroide, digamos que pudiese estar por acá. Digamos que ese es el centroide del área compuesta, del área completa. Pero yo no sé dónde está, por ahora. Pero sabemos calcularlo. Ese sería el eje X'. Yo quiero conocer el momento de inercia de la figura completa respecto a ese eje X'. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el centroide. Calcular la distancia X barra. O sea, la distancia a la que está este centroide. Que sería Y barra, en este caso. Esta distancia. Esa es la distancia que queremos conocer. Entonces, el I barra, nosotros sabemos que es igual a la sumatoria de los I barra pequeños por las áreas pequeñas dividido en la sumatoria de áreas. Entonces acá dividimos la figura, la dividimos acá en dos rectángulos. El rectángulo de abajo lo vamos a llamar área 1. Tiene su centroide por acá, ¿cierto? La mitad, justo en la mitad porque es un rectángulo. Acá vamos a tener el área 2. Tiene su centroide también justo en la mitad. Justo en la mitad. Y bueno, hacemos los cálculos. Para el área 1, la coordenada del centroide, ¿cierto? Sería
en este caso sería esta distancia. Vamos a poner acá, vamos a poner al tiro un eje que pase por ese centroide. Y también vamos a poner un eje que pase por este centroide de acá. Ya, entonces la distancia, ¿cierto?, del primer centroide simplemente es 5 pulgadas, la mitad de 10. Entonces acá tendríamos 5 pulgadas por el área, que son 20 pulgadas cuadradas. ¿Cierto? 10 por 2. Más la coordenada del segundo centroide, del área 2, ¿cierto? Que estaría a 10 más la mitad de 3, 1,5, serían 11,5. 11,5. 11,5. 11,5 pulgadas. Esa sería esa distancia. Entonces sería acá 11,5 pulgadas por el área, que es 3 por 8, 24 pulgadas cuadradas. Y eso dividido en el área total, que son 20 pulgadas cuadradas más 24 pulgadas cuadradas. Eso debería darme 8,55. 8,55 pulgadas, ¿no? Esa sería la coordenada del centroide. Aquí. 8,55 pulgadas. Ya. Ahora sí podemos calcular el momento de inercia de la figura completa. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la diapo. Por acá tenemos los momentos de inercia del rectángulo. Lo vamos a dejar por acá. Entonces, acá queremos nosotros calcular el momento de inercia respecto al eje X'. Y ese momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia centroidales más las áreas por las distancias al cuadrado. Ya, entonces, para el área 1, vamos para el área 1. Acá, esta figura me dice que los momentos de inercia centroidales de los rectángulos vale 1/12 de la base por la altura. Entonces para el rectángulo 1, para el área 1, para el rectángulo este vertical que está abajo, sería 1/12 de la base, que vale 2 pulgadas, por la altura, que vale 10 pulgadas al cubo. Ese sería el momento de inercia del área 1 respecto a este eje, que lo vamos a llamar X1. Ese sería el momento de inercia centroidal del área 1 respecto al eje X1. Pero yo quiero el momento de inercia respecto al eje X'. Aquí. Respecto al eje X'. Entonces tengo que sumarle el área por la distancia al cuadrado. El área ya vimos que son 20 pulgadas cuadradas. 20 pulgadas cuadradas por la distancia al cuadrado. La distancia sería esta distancia de acá. Esa distancia, si ustedes se fijan, vale 8,55 menos 5. Menos 5 pulgadas. Ese sería el momento de inercia respecto del primer rectángulo.
del primer rectángulo. Entonces, fíjense, acá tenemos más el área por la distancia al cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado. Me faltó el cuadrado. Ya, hasta ahí creo que vamos bien. Ahora tendría que sumarle el momento de inercia del segundo rectángulo. Del rectángulo de arriba. Que sería de nuevo un doceavo por la base, que son 8. 8 por la altura, que son 3 pulgadas al cubo, más el área, que vale 24 pulgadas al cuadrado. De nuevo, este primer momento acá sería el momento y barra respecto al eje X2. Digamos que el eje X2 es el eje centroidal de la segunda área. Y de nuevo, yo lo quiero trasladar desde X2 hasta X', y para eso le sumo el área por la distancia al cuadrado. Ya, el área vale 24 pulgadas cuadradas, y la distancia sería esta. Sería 11,5 menos 8,55. 11,5 menos 8,55 al cuadrado, eso en pulgadas. Pulgadas cuadradas. Y pulgadas cuadradas. Ahí sí. Y bueno, ahí está. Ahí está el desarrollo. Se hace la cuenta, ¿cierto? Y esto me debería dar 6,46 pulgadas a la cuarta. Pulgadas a la cuarta. Ahí está. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a resolver el mismo problema bajo otra perspectiva. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar la figura completa. Como si fuera este rectángulo, ¿cierto? Que estoy marcando ahora con línea punteada, como si tuviera toda esta área. Y le vamos a restar los dos agujeros de los lados. Le vamos a restar los agujeros de los lados, esto de acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que definir los ejes que nos interesan. Primero, el eje de interés donde queremos hacer los cálculos es el eje centroidal, que ese sería el mismo de antes. Sería el mismo de antes, sería este eje de aquí. Este eje de aquí, ese eje, lo vamos a llamar eje X. Eje X, luego tendríamos, ese eje está a 8,55. Luego tendríamos el eje, del rectángulo completo, que estaría justo en la mitad. Estaría en 10 más 3, 13, dividido en 2, es 6,5. O sea, estaría un poquito más abajo. Digamos que estaría por acá. Ya, ese eje lo vamos a llamar X1. A ese eje lo vamos a llamar X1. Acá estaría el centroide del área 1, que sería el área completa. Sería el rectángulo completo.
área 1 sería el rectángulo completo. Y luego tendríamos las áreas, ¿cierto?, de los centroides de los lados, de los dos orificios. Digamos que este sería el centroide 2, el centroide 3. Ambos compartirían en este caso el mismo eje centroidal. El mismo eje centroidal, que lo vamos a llamar X2. Entonces el área 1 y el área 2, o sea, el área 2 y el área 3 en realidad, serían los orificios. Orificios rectangulares, digamos. Los orificios rectangulares. Ya, entonces, el momento de inercia respecto al eje X1 va a ser el momento de inercia del área 1 menos el momento de inercia del área 2 menos el momento de inercia del área 3. A ver, ¿cómo podemos escribir esto? Sería el momento de inercia respecto a X1 del área 1 menos el momento de inercia de X1 del área 2 menos el momento de inercia de X1 del área 3. Ya, entonces vamos por el área 1. Creo que lo voy a desarrollar acá abajo para tener más espacio. Para el área 1, ¿cierto? El momento de inercia sigue valiendo 1/12 de la base por la altura al cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo. Fíjense que ahora la base sería toda esta línea, porque estamos considerando el rectángulo completo. Sería 8 pulgadas de base por la altura, que sería 3 pulgadas al cubo. Más el área, que sería, ¿cierto? Sería 8 por 13. 8 por 13 pulgadas cuadradas. 8 por 13 pulgadas cuadradas por la distancia al cuadrado. Y la distancia en este caso sería esto de acá. Serían los 8,55 menos 6,5. ¿Cierto? Esto está a una altura de 6,5. 6,5 pulgadas. Entonces esto sería 8,55 menos 6,5 al cuadrado, pulgada cuadrada. Eso me daría el momento de inercia del rectángulo completo, y ahora le restamos el momento de inercia del orificio. De cualquiera de los dos. Vamos a tomar el de adelante como ejemplo. El de adelante, ¿cierto? Sería 1/12 de la base, que sería este sacadito de acá. Eso debería valer 8 menos 2 son 6, dividido en 2 son 3. Debería valer 3 pulgadas. 3 pulgadas por 10 pulgadas de altura. 10 pulgadas de altura, ¿cierto? Hasta aquí. Esto vale 3 pulgadas. Más el área, que sería 3 por 10 pulgadas cuadradas. 3 por 10 pulgadas cuadradas. Por la distancia, y la distancia sería esta distancia de aquí. Entre X y X2. Y esa distancia sería 8,55. 8,55 menos la altura a la que está el eje X2, que eso es 5. La mitad de 10, menos 5. Al cuadrado y pulgada cuadrada. Y como el área 2 y el área 3 tienen exactamente las mismas condiciones, o sea, tienen la misma base, la misma altura, por lo tanto tienen la misma área,
y como comparten eje centroidal, la distancia de ese eje al eje X es la misma, entonces esto yo acá lo puedo multiplicar por 2 en vez de restar 2 veces lo mismo. Y bueno, se hacen los cálculos y me debería dar esto mismo. Me debería dar eso mismo. Yo no lo tengo calculado, así que lo voy a calcular ahora. Esto sería 8,55 menos 6,5 al cuadrado. Perdón, 8,55 menos 6,5. Eso al cuadrado por 8 por 13. Y a eso le sumo 8 por 13 al cuadrado dividido en 2. Pero parece que calculé algo mal. Ya, esto me da 1565,53 pulgadas la cuarta. Menos no sé si alguien lo ha calculado, a mí no me da, pero estoy seguro que tiene que dar. Estoy metiendo los dedos mal en la calculadora. Así que si me dan un segundito para comprobar todo bien. Ya, esto me da 1256,15 pulgadas al cubo, pero la resta acá no me va a dar 600, entonces quizás me equivoqué en la otra parte. 8,55 menos 6,5 al cuadrado por 8 por 13. Y ahí sí. Ahí sí me había equivocado en el cálculo. Esto da 1901,73. Y ahora menos 1256,15. Ahí sí me da 645. 645,57. Seguramente el otro resultado lo había aproximado. Así que ahí está, chicos. Ahí está. Tuve un pequeño lapsus ahí con la calculadora, pero da. Lo pueden comprobar ustedes si quieren. Y bueno, no sé si hay alguna duda.
¿Alguna consulta para ir finalizando ya la clase? De la materia no, profe, todo claro. Voy a seguir haciendo ejercicios para practicar. ¿Y con esto terminaríamos la materia, profe, de la unidad o Sí, quedó algún correcto. contenido por ver? No, Ya, vale. con esto finalizamos. Con esto finalizamos. O sea, me habría gustado poder profundizar un poco algunos temas, pero por el tiempo era imposible. Acá hay un ejercicio que se lo dejo ahí propuesto. Bueno, es un área, nada más, ¿cierto? Tiene un orificio ahí medio extraño, que un semicírculo y un... Acá tendrían, ¿cierto?, que hacer una división, dividir, ¿cierto?, la figura en... Dividir la figura, ¿cierto?, en el semicírculo grande, el rectángulo grande y el orificio, un semicírculo pequeño y un triángulo pequeño. Calcular el centroide, los momentos de inercia respecto a ese centroide, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Luego hacer alguna traslación para el eje X' y' que pasan por el centroide y los momentos de inercia polar también. Este ejercicio es bastante interesante porque involucra más o menos todo lo que hemos visto. Probablemente se los deje resueltos en campus virtual de acá el viernes porque en realidad tiene varias particularidades que se van a ir dando cuenta cuando lo desarrollen. Así que igual los invito a que lo intenten desarrollar ustedes y bueno, si no les voy a subir la solución. Así que eso chicos, lo dejamos hasta acá por hoy. Como es la última... Profe, ¿Sí? Dime. profe, es que entró un poco tarde a la clase. Al principio dijo algo importante, ¿o no? No, o sea, básicamente que mañana el último taller, la prueba es el 1 de marzo y que va a haber una actividad en el receso para subir las décimas, para subir décimas en la prueba en la prueba 2, ya que las notas no estuvieron muy buenas. Pero Ah, ya, profe. nada más que eso, creo que todavía estaba comunicado. Ah, ya, muchas gracias. Ya, así que eso chicos, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Esta es la última vez que nos vemos, creo. Así que los invito, el viernes igual hay ayudantía, los invito a que se conecten a la ayudantía para... Va a ser la única oportunidad que van a tener de interactuar con el ayudante viendo esta materia. Así que eso chicos, si no hay dudas, yo me despido. En la última clase del semestre, así que les deseo la mejor de la suerte y el mayor de los éxitos en lo que queda la prueba final, exámenes, trabajos finales y demás, que puedan cerrar el semestre de buena manera. Yo sé que las circunstancias dificultan un poco todo, pero bueno, es la realidad que nos toca a todos, así que hay que sacarlo adelante. Así que eso chicos, cualquier cosa me pueden escribir al correo, yo les contesto. También en receso, si quieren escribirme, me escriben, no tengo problema. No sé si les contestaré al tiro, pero me pueden escribir igual. Así que eso, me despido y nos vemos algún día. Un abrazo, profe. Profe, a propósito, el día de la prueba, el 1 de marzo, ¿puede ser posible de que nos juntemos para echarle un vistazo general a la prueba? Que es lo que me pasó en la prueba 2, al menos que me quedaron unas par de dudas ahí que me hicieron perder bastante tiempo en mandar los correos y todo. Sí, ¿Puede sí, ser no, posible eso, profe? sí, no hay problema, sí, por supuesto. Ya, vale, Nos perfecto. juntamos 10 minutos antes, yo creo, en la sala virtual y leemos la prueba y qué sé yo. Por favor, profe, porque al menos en la segunda prueba me quedaron ahí algunas dudas de los enunciados y me hicieron perder algo de tiempo ahí valioso. Sí, vale, sí, Pero no, eso, no hay, profe, sí, no, no hay problema. Gracias por tu comentario y lo voy a tener presente. Seguramente el domingo antes de la prueba les manden correo confirmándoles que nos juntamos y leemos la prueba todos juntos y después ustedes la resuelven. Así que eso. gracias, profe, por la disposición. Que esté bien y éxito también en este semestre, el cierre. Muchas gracias. Nos estamos viendo
pronto. Que descansen. Ya. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao.